Estando en los años finales de los 80, primeros de los 90, en Estados Unidos, hubo un problema enorme con las ranas equivocadas. Empezaron a aparecer en las charcas ranas con metamorfosis equivocada. La primera vez que se denuncia, la administración dice lo mismo. Eso ha ocurrido siempre, pero no con esa frecuencia, decían los expertos. Y empezaron a enunciarse diferentes hipótesis, si era la radiación ultravioleta, el efecto invernadero, hasta que se vio que con la simple presencia en el agua, esto es del año 2014, de un compuesto que se llama, y empezamos, tetrabromo-bisfenol A, se puede producir la metamorfosis equivocada de los anfibios en una charca en el medio ambiente. Y uno dice, ¿y qué es el tetrabromo-bisfenol A? Pues se lo voy a decir. El retardador de la llama más popular en todo el mundo. Lo que tiene esta sala para que no arda. Lo que tiene nuestra ropa para que cuando caiga una cerilla no salga ardiendo. Lo que tiene la ropita de cualquier cuna para que cuando uno se le cae el cigarro, el niño no arda. Antes del año 90 se te caía el cigarro en la cuna y ardía en un minuto. Ahora ya nada arde. Las salas como esta no arden, las tapicerías no arden, los trajes no arden, la electrónica no arde. Antes se quemaba la mesa camilla y el televisor se convertía en una bomba incendiaria. Ahora se quema la mesa camilla y el televisor se calcina sin echar humo, gracias a la presencia de tetrabromo-bisfenol A, que es un retardador de la llama y que tiene esta estructura química. ¿Vale? Pues ya está, una cosa. Bueno, ese tetrabromo-bisfenol A está en el tejido adiposo de todas las granadinas. Y no puedo decir como los políticos, todos los granadinos y todas las granadinas, que les gusta tanto decir, porque no lo hemos medido en los machos, solamente en las señoras, ¿no? Hay un surtido de tetrabromo-bisfenol A en todas las señoras de Granada, independiente de su edad, porque es una sustancia bioacumulable, persistente, lipofílica, de muy difícil eliminación. Y el problema grave, gravísimo, es que interfiere claramente sobre las hormonas tiroideas. A ver, primera pregunta. ¿Alguien de la sala sabría decirme cuál es la medicina con receta más vendida en España? La hormona tiroidea. Nos hemos convertido en el país de mayor consumo de hormona tiroidea. Se vende más que la insulina. ¿Hormona tiroidea? El consumo de hormona tiroidea, el mayor, el tope, todo el mundo es hipotiroideo. No se sabe. Todo el mundo tiene un pariente, un hermano, no sé cuánto, que va y toma hormona tiroidea porque fue con un problema de estreñimiento, cansancio, no sé cuánto, y al final le dijeron, bueno, tiene usted la TSH ligeramente elevada, las hormonas tiroideas normales, le va a venir bien un poco de hormona tiroidea. Hay un problema enorme de hormona tiroidea sin buena explicación. Bueno, pues le cuento lo siguiente. Contaba esto en el Congreso de los Endocrinos, en el Monte Higueldo, en San Sebastián, Congreso Nacional, el capítulo de tiroides de la Sociedad Española de Endocrinología, reunidos cada 2 años en el Monte Higueldo, un hotel de 5 estrellas, una preciosidad, todos allí discutiendo de si yodo o no yodo durante el embarazo. Cuento yo esto y en primera fila está sentado Pérez Verbel, el director del Instituto de Neurociencias de Alicante, toda su vida dedicada al cerebelo, y me dice, eso que estás contando es muy serio. Digo, claro que es serio. Digo, es muy serio porque nosotros consideramos que lo que ocurre en el cerebro de un niño o una niña entre 2 meses antes del nacimiento y los primeros 18 meses es una metamorfosis cerebral completa. Es la adaptación de su cerebro gracias a la hormona tiroidea. Y hemos estado barajando siempre la hormona tiroidea y el yodo, pero nadie nos había hablado de los contaminantes ambientales que modifican las hormonas tiroideas. El caso es que hay un problema enorme de metamorfosis cerebral del niño, porque en esos primeros años se deciden muchas cosas y las exposiciones de la mujer en esta fase es crítica. De hecho, hay una enfermedad nueva definida, ya hay hasta una sociedad que se llama el origen durante el desarrollo de la salud y de la enfermedad. O en otras palabras, cómo los primeros 9 meses de la vida modifican o condicionan el resto de tu vida. Y ahora, agárrense.
Davos, conferencia de Davos, donde están todos los países ricos a ver cómo se reparten el pastel. Allí llegan todos los helicópteros, la ciudad tomada por el ejército, los ambientalistas protestando, los antisistemas protestando y todos los ricos a ver cómo... Pues en el año pasado, Anthony Lake, el director ejecutivo de UNICEF, toma el podium y dice lo siguiente. Está en castellano. Los estímulos positivos, la nutrición adecuada, la protección frente a la violencia y frente a la contaminación ambiental modelan el futuro de los niños y determinan el futuro de sus países, sus economías y el futuro del mundo. Le explica a los poderosos que las exposiciones que ocurren en cualquier niño desde que la madre está preñada hasta los primeros 2 años de vida van a condicionar el riesgo de sus enfermedades, su inteligencia y su capacidad de crecimiento económico. Pues claro, tiene que hablarles de crecimiento económico, que al fin y al cabo es lo que dice. Los primeros 1000 días de un ser humano son críticos para su desarrollo y nuestro éxito económico. Claro, tiene que, con esas palabras. Y se inventan una cosa que se llama los primeros 1000 días. Dice, unos 1000 días. Y hacen las cuentas y dice, 270 de embarazo, más 365 del primer año, más 365 del segundo año, anda, 1000 días justos. Y lo llaman los 1000 días. Los 1000 días en que hay que prevenir las exposiciones ambientales, hay que asegurar la nutrición y prevenir, hay que asegurar la educación y prevenir la violencia, la exposición a la violencia. Dice, y con eso se consigue lo más importante, personas inteligentes, competitivas y productivas, y lo que se está hablando, ¿no?, de economía. Bueno, les contaré que el mensaje de los 1000 días, que era tan precioso, algunos países lo han descafeinado, ya se pueden imaginar qué país, y entonces, sí, a ver si durante los primeros 1000 días comen bien y le podemos dar un suplemento alimentario en forma de potito suplementado. Oh, forget it, olvídate, lo que está hablando es de mucho más. Está hablando de la prevención de las exposiciones y del cuidado integral de los niños. Porque la clave para nosotros, y es lo que va a salir adelante en toda la conferencia, es que nos importan poco los adultos. Cada vez menos me importa la gente como yo de 63 años. Lo que me importa fundamentalmente son las mujeres jóvenes, porque son las que se van a preñar y las que van a tener la responsabilidad de las exposiciones de los nuevos seres. Bien, vamos a hablar mucho de eso. Concepto de disrupción endocrina, algunos ejemplos de exposición. Bien, esta es la gran palabra. Los disruptores endocrinos, que es por lo que yo estoy aquí, son sustancias químicas, contaminantes ambientales, que tienen efectos adversos para la salud de un organismo o su descendencia como consecuencia de cambios en la función endocrina. Quien quiera leérselo todo, en el último informe de la OMS, está en el año publicado en el 2013, viene accesible, está en la web y se saca toda la información. ¿Qué hemos aprendido en 20 años de disruptores endocrinos? Ya está, esa diapositiva tengo que corregirla porque ya son 22, ¿no? Es desde el año 96. Las fuentes de exposición a estos compuestos químicos son universales e inadvertidos. La clave son múltiples residuos en bajas concentraciones. La clave es el efecto combinado de esos múltiples residuos, y vamos a hablar mucho esta tarde de eso. Las curvas dosis-respuesta son como para las hormonas, muchas veces paradójicas, y la clave es el momento en que ocurre la exposición. La susceptibilidad individual. No es lo mismo la exposición a estos contaminantes de una madre preñada de un niño de 3 semanas o de 5 semanas que un adulto con 70 años que tiene otras necesidades. Bien, lo que hemos aprendido, y para repasar un poco qué enfermedades nosotros hemos estudiado en estos 30 años de disrupción endocrina, acuérdense que empezamos con malformaciones urogenitales, nos interesó mucho la cristorquidia o el no descenso testicular. Nos interesa muchísimo la mala calidad seminal del hombre, del macho en toda Europa, que ya está denunciada, presentada. Es decir, imagínense la situación en la que estamos. Tenemos una hipótesis ambiental muy fastidiosa, que es la calidad seminal de un muchacho, de un señor de 34 años que no preña a nadie, ¿de acuerdo? Se definió en los 40 días posfecundación
en el vientre de su madre. Es decir, lo que ocurrió de exposiciones en el vientre de su madre en 40 días post-fecundación, que es cuando la madre ni siquiera sabe todavía que está preñada, condiciona la mala calidad seminal que tiene el muchacho con 34 años. No lo que hacía viendo la tele, ni lo que le apretaban los calzoncillos, que es la hipótesis, ¿no? Es la vida sedentaria, son los sleep, el ordenador, es el móvil. No, tío. Son las exposiciones del feto macho a estrógenos durante el embarazo de la madre. Porque así funcionan todos los modelos animales. Y nosotros somos animales más complejos, pero animales al fin y al cabo. Las exposiciones tempranas condicionan esos fracasos. ¿Saben cuál es la respuesta de la sociedad actual al problema de la infertilidad o de la infecundidad de las parejas? La averiguación de los factores de riesgo, que va las clínicas de reproducción asistida. Como yo digo, en Granada ya hay más que farmacias. Cada esquina hay una clínica de reproducción asistida. Por 6.000 euros elige el sexo y el color. Y se acabó el problema. Dicen, no puede ser. No puede ser que no hayan metido en esto y que la solución a un problema que viene por la técnica se solucione con más técnica. Los propios problemas que nuestra sociedad de desarrollo genera se solucionan con más técnica, cuando hay al final causas o explicaciones sencillas de cómo. Cáncer de mama, sí vamos a hablar un poco más, precocidad en el desarrollo sexual, primera regla y telarquia a los 8 años, endometriosis. Ya hay que preguntar a la gente joven, ¿quién no tiene endometriosis? Si todo el mundo tiene un problema de fertilidad y le diagnostica una endometriosis, cáncer de próstata que sube al 7% anual, disfunción tiroidea, la medicina más vendida en España, con receta, la hormona tiroidea. Pero claro, nadie le da importancia, porque como es barata y está disponible, vale. El desarrollo neuroconductual, que cuando quieren hablamos fundamentalmente de los niños nerviosos, de la inadaptación, de la dislexia, del autismo, que se mete todo en el síndrome de exposición neuroconductual y el cerebro, o diabetes y obesidad con la nueva enfermedad que se han inventado los endocrinos, que se llama la diabesidad, que es diabetes con obesidad. Bueno, de todo esto vamos a hablar. Todo esto son hormonas. Esto se ha disparado y las explicaciones son que comemos mal, ¿vale? O que hacemos poco ejercicio, ¿vale? Hay alguna razón más. Los primeros disruptores endocrinos, cuando nosotros empezamos con todo esto, eran pesticidas. Y hay que agradecerle a Rachel Carson en La primavera silenciosa, como la primera denuncia de un campo sin pajaritos, porque los insecticidas, el DDT, ha acabado con los insectos, pues entonces ya no hay pájaros y no hay ruido en el campo, y de tanto impacto este libro de La primavera silenciosa que hizo que Estados Unidos montara la EPA, la famosa agencia de medio ambiente norteamericana, o de Theo Colbert, que fue la que en su Futuro robado enunció el concepto de disrupción endocrina, una zoóloga. Nosotros hemos trabajado mucho tiempo con estos pesticidas, que más de uno se sonreirá, porque dirá, hombre, los viejos, ¿no? El DDT, pero otra vez lo lee aquí hablando del DDT y del lindano. Pues tenían que ver el libro de aquel muchacho, ¿cómo se llama? Nuestros ríos hormonados de Ecologista de Nación, que lo que más aparece en el Ebro, que pasa por aquí, ¿no? El lindano. Dice, ¿pero de dónde viene? Si ya es un histórico, si está prohibido desde el año 84 en el BOE. Bueno, pues en el 17% de las muestras del río Ebro sigue apareciendo el lindano o sigue apareciendo el DDT. Bien. Nosotros hemos trabajado mucho con estos pesticidas y hemos hecho nuestra vida de estos pesticidas. Pero de pronto nos han dicho, olvídate, la administración, si esto está prohibido, si apareció en su prohibición en el BOE del año 2004, decimos nosotros, pero son persistentes. ¿Cómo? Dice, sí, cuando lo vendían decía, agricultor, échelo usted en el campo que su efecto es duradero. Lo que antes era duradero ahora se llama persistente, ¿de acuerdo? Y está, está en el tejido adiposo de todos los asistentes a esta sala, ¿de acuerdo? Todos. Está en el 97% de las placentas de las mujeres que dan a luz hoy en el Hospital Clínico de Granada, porque es muy persistente, la madre lo transmite a las hijas y las hijas se lo transmiten a los nietos. Bueno,
Esto lo enseño, esto es nuevo, Jesús no lo conoce, porque esto es, en mi casa, yo vivo en una casa vieja, con muchos papeles, y estos son los trabajos. Mi padre en el año 58 compró una parcela, un chalet, al lado de Granada. En Granada hace un calor de muerte en verano, y todos nos vamos a los pueblos a 4 kilómetros diciendo que hace mucho más fresco. A 4 kilómetros hace el mismísimo calor que en Granada, pero todo el mundo se va a 4 kilómetros. En lugar de irse a la playa, que está a 60 kilómetros, nos vamos a 4 kilómetros. Y entonces dice, trabajo hecho a Francisco Lea Aguado. Una factura por arreglo en los salideros de Laza, 152 pesetas. 10 chiquillos en Las Papas, a 26 pesetas, 260 pesetas. Estos son papeles viejos de mi padre, que en paz descanse. Nosotros hemos estado toda la vida de Dios comiendo esas patatas, porque decíamos, eso sí que eran patatas. Hasta que yo me encuentro esto, que dice, 2 veces Gesarol, 35 pesetas, me voy corriendo a internet y me encuentro que Gesarol es DDT para el escarabajo de la patata. Pregunto a los que sobreviven todavía, digo, ¿y esto? Dice, pues, hijo, los porvos de las papas, como dicen en Andalucía, los porvos de las papas, lo que había que echarle. Digo, ¿y estos son los good old times, como dicen, los buenos viejos tiempos? ¿Donde todo era tan natural? No. Los años 60 no eran tan naturales. Era lo mismo que ahora, pero sin control. Porque además en la casa, como ya dinerillo, pues se le echaban 2 tratamientos de porvos para las papas. Bueno, es decir, que la pesadilla del DDT es terrible. Como nos dicen que tenemos que progresar, una nueva becaria que viene, Carmen Freire, viene después de estar 6 años en Brasil, ha trabajado mucho con pesticidas persistentes, viene ya con una experiencia enorme. Digo, Carmen, tienes que cambiar, hay que pasar a los nuevos. Y dice, bueno, vamos a meternos en los nuevos. Y entonces me dice, ahora lo que hay son organofosforados, carbamatos, piretroides, y estas son las clases funcionales. Digo, pero si ya no se usan, Carmen, si cada vez que voy a Almería me dicen que ya nadie usa pesticidas, que todo el mundo está en la lucha biológica integrada y no sé cuánto. Me dice, pues no debe ser así, porque estos son las mapas de ventas de pesticidas en España y seguimos estando a la cabeza de Europa con 78.818 toneladas de pesticidas, el país que más consume. Digo, pues lo compran pero no lo usan, porque a mí me han dicho que nadie lo usa. Bueno, y me dice Carmen, este es el reparto, somos el número 2 en fungicidas, después de Italia, el número 3 en glifosato, después de Alemania y Francia, y el número 1 en insecticidas. Pero si esto es del 2014, ¿no habías dicho que ya no se usaba nada? ¿De acuerdo? Pues ahora hemos tenido que modificar todo el departamento para ya no seguir midiendo el DDT.